lo que son los sólidos de revolución. Pero antes de poderlo realizar, es necesario que nosotros observemos y estudiemos lo que es la clasificación de los cuerpos sólidos. En este esquema podemos nosotros observar precisamente esa clasificación de los cuerpos sólidos o cuerpos geométricos para separarlos de acuerdo con sus características. Es decir, los primeros que nosotros observamos aquí son los poliedros. Recordemos, poliedro significa poli, varios, y edros, caras, lo que quiere decir que los poliedros son cuerpos que tienen varias caras y, de acuerdo a esto, pueden ser regulares, es decir, recordemos que regulares se refiere a cuando son las caras todas iguales, como aquí aparecen el cubo o hexaedro. El cubo o hexaedro es una figura para nosotros, y más bien dicho, un cuerpo para nosotros muy común. También está el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. En este momento nosotros solo los estamos mencionando. En un video posterior los analizaremos cada uno de ellos porque necesitamos estudiar lo que tenemos indicado de los cuerpos o sólidos de revolución. Pero los siguientes poliedros son los poliedros irregulares, es decir, los que sus caras no todas son iguales, como el prisma recto, el prisma inclinado, que también se le llama prisma oblicuo, y las pirámides. Y finalmente los cuerpos redondos, que también se les llama sólidos de revolución porque el nombre lo dice, tienen un contorno circular, un contorno redondo, y también se les llama sólidos de revolución porque se obtienen al giro de figuras geométricas. Es decir, aquí nosotros tenemos un esquema en donde nos aparece de cada uno de estos cuerpos que nosotros estamos estudiando el nombre de sus elementos, así como una pequeña definición muy matemática de lo que es cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar del cilindro, el cono y la esfera? Como ya vimos que son sólidos de revolución, en matemáticas la palabra revolución también se utiliza para designar algo que está girando o, como dice aquí, rotando. Y en el caso del cilindro es aquel que se obtiene cuando rotamos o giramos un rectángulo. Y en el caso del cono se obtiene cuando rotamos o giramos un triángulo rectángulo, y en el caso de la esfera cuando giramos o rotamos un semicírculo, que podemos analizar de la siguiente manera. Aquí observamos precisamente ese esquema donde nos dice qué figura se gira y qué cuerpo es el que se está obteniendo. Pero para entenderlo de mejor manera, aquí observamos el cilindro. Aquí vemos girar el rectángulo y vemos cómo va describiendo el contorno que tiene este cuerpo. De la misma manera sucede con el cono. Y de la misma manera podemos observar cómo se obtiene una esfera al girar un semicírculo. Aquí observamos la figura generadora, el cuerpo que se genera y el desarrollo del cuerpo cuando nosotros lo queremos realizar y armar a partir de un pedazo de papel o cartón. De la misma forma, para el cono, la figura que lo genera, el cuerpo que se genera y su desarrollo plano. De la misma manera, el de la esfera. Y aquí podemos observar lo siguiente. Si sabemos que un cuerpo tiene volumen, observemos que tanto el cilindro como el cono tienen aparentemente la misma fórmula. Pero si observamos en esta representación, nos damos cuenta que un cono cabe 3 veces dentro de un cilindro, o lo que es lo mismo, un cono es la tercera parte, aquí lo representamos, la tercera parte de un cilindro. Por eso en la fórmula, aun cuando son iguales, en el caso del volumen del cono, viene dividido entre 3. Recordemos, un cono cabe 3 veces dentro de un cilindro, o un cilindro es 3 veces más el volumen de un cono.